Conforme nos acercamos ahora a la segunda parte de esta noche, quisiera hacer notar de algunos libros que tenemos aquí afuera en la mesa de libros. Si alguno de ustedes está pasando por algún momento de sufrimiento en sus vidas, donde tal vez Dios está trayendo una crisis y están luchando, batallando, hay un par de libros que quisiera recomendar. Uno es titulado Sufrir nunca es en vano, de Elizabeth Elliot. Y el segundo libro es Estaciones de aflicción, de Tim Challies. Este libro de Tim Challies es una reflexión con respecto a la muerte de su hijo y de cómo el Señor le ayudó a través de este momento de aflicción. Estos son excelentes libros y tocan algunos puntos importantes. Y aunque mi libro está más enfocado en la teología del sufrimiento y la maldad en el mundo, por otra parte, estos libros que les mencioné son mucho más pastorales, que ayudan a las personas a poder identificarse y poder entender y atravesar estos momentos de sufrimiento. Así que bueno, espero que estos puedan ser recursos útiles para ustedes. Bueno, me gustaría que pudiésemos llegar directo al corazón de aquello que creo es una teodicea bíblica. Recuerden la palabra teodicea, que tal vez nunca habían escuchado antes hasta esta conferencia. Es simplemente cómo la Biblia explica la maldad. Así que la teodicea es una explicación bíblica para la existencia del mal en la creación de Dios. La iglesia a lo largo de los años ha afirmado una teodicea a través de la frase en latín felix culpa, que se traduce caída afortunada, y es básicamente basado en un himno antiguo que tal vez fue escrito en el siglo IV por un padre de la iglesia llamado Ambrosio. Y en este himno que la iglesia cantaba, ellos hablaban de cómo la caída de Adán y Eva no fue algo desafortunado, sino algo bueno, algo afortunado. Y la razón por la que es esto es porque la caída inicia los planes de Dios de redención y el enviar a su Hijo Jesucristo para que pueda ser nuestro gran Redentor. Ahora, la teodicea que yo defiendo, que yo promuevo en mi libro, que es una versión de esta teodicea antigua, conocida como Felix Culpa, es algo que yo llamo una teodicea de la gloria mayor. Anoche yo comenté de las dos maneras más comunes para explicar el mal, y uno era la postura del libre albedrío, que yo creo que es deficiente. Y la otra defensa que es conocida o la titulamos como el bien mayor. Así que, bueno, la teodicea de la gloria mayor es como una subespecie de la defensa del bien mayor. Y yo creo que trae y nos conduce al punto de los principios de por qué, de entender realmente la postura del bien mayor que ha durado por varios años, y nos permite poder acercarnos a una explicación bíblica de la maldad. Y creo que ahora ya hemos empezado a ver esto conforme lo he estado trazando en la sesión anterior y al meditar en la historia de redención o toda la historia de la iglesia, de la Biblia. Porque creo que en un sentido la historia de la Biblia es la que nos conduce a poder tener esa perspectiva correcta sobre el mal.
Y aún el mal que existe en este mundo puede ser el mal natural, como los desastres naturales, los accidentes, las enfermedades, situaciones que nos suceden simplemente en este mundo, o si se trata del mal moral. Todo esto está atado a la caída a la caída de la creación buena que Dios creó y, y los planes de Dios para redimir esta creación, incluyendo todo este mundo y el universo en sí mismo. Y a aquellos a quien Él está redimiendo para sí, para habitar una nueva creación, los nuevos cielos y la nueva tierra. Y ahora, yo hago un argumento en mi libro para la teodicea de la gloria mayor. Y realmente nos conduce a ese argumento formal, donde tenemos esta premisa y una conclusión. Y cuando entendemos un argumento, por ejemplo, cuando tenemos todas las premisas o las declaraciones que construyen este argumento, si son verdad estas premisas, entonces la conclusión será verdadera también. Así que esto es lo que quiero yo explicarte ahora. Es el argumento de lo que yo llamo la teodicea de la gloria mayor. Y la primera premisa es simplemente lo siguiente. El último propósito, o el propósito máximo de Dios en crear al mundo es para magnificar de manera suprema su gloria a sus criaturas creadas a su imagen, los seres humanos. En otras palabras, nosotros debemos preguntarnos, ¿por qué Dios creó el mundo? Bueno, a lo largo de la historia de la Iglesia, y si hacemos un estudio cuidadoso de toda la Biblia, vamos a reconocer que los teólogos, de manera uniforme a lo largo de la historia del mundo, están de acuerdo en que Dios creó el universo, no para nosotros, pero para su propia gloria. Todo lo que Dios hace, de manera última, es para su propia gloria. Y esta parte del argumento dice que Dios creó de manera libre el mundo. Dios no estaba bajo ninguna obligación de crear el mundo. Él lo hace a través de su libertad soberana y su deseo de compartir su gloria a nosotros como criaturas creadas a su imagen. Y yo llevo esto un paso más allá, porque creo que el propósito de Dios no era solamente glorificarse a sí mismo. Por ejemplo, Dios se glorifica en una creación no caída en el jardín del Edén antes de la caída de Adán y Eva. Pero me gustaría también argumentar que aunque Dios ciertamente pudo haber sido glorificado si Eva nunca hubiese caído, no creo que sería posible que Dios se hubiera glorificado de manera suprema en este tipo de circunstancias. Y espero poder explicar por qué. Ahora, la siguiente parte del argumento realmente se acerca a una pregunta muy importante. Y yo creo que si fuera a preguntarles y piensan un poco acerca de esto, rápidamente podrían tener la respuesta correcta. Y esta pregunta es esta. Cuando piensas en la gloria de Dios, a lo largo de la historia y a lo largo de la creación, ¿dónde crees que Dios se ha glorificado más? Te voy a dar algunos momentos para que pienses esto. Si realmente piensas, solo podemos tener una respuesta a esto. Y es la segunda parte de mi argumento. La gloria de Dios es magnificada de manera suprema en la obra redentora de Cristo. En otras palabras, cuando miras
en la muerte y resurrección de Cristo, no hay en ningún otro lugar en la historia que podríamos ver a Dios glorificarse de mayor manera. Y ciertamente podemos mirar a la creación, las estrellas, el cielo, podemos ver la gloria de Dios ahí. Y podemos ver varios ejemplos de la gloria de Dios en toda la creación y muchas bendiciones que ha traído a nuestras vidas. Pero la manera en que Dios se ha glorificado de mayor manera es en la muerte y resurrección de Cristo. Así que, para regresar a esta parte del argumento, déjenme leerlo. La gloria de Dios magnificada de manera suprema en la obra redentora de Cristo, lo cual es el único medio para lograr la redención en los humanos. En otras palabras, Dios es más supremamente glorificado en la obra de redención, y en esa obra de redención está particularmente centrada en la redención de seres humanos, y este ha sido el plan de Dios. Y por lo tanto, hay una sola manera en que pudo haber logrado este plan, y esto es a través de la encarnación, la vida, la muerte y la resurrección. Y podríamos añadir la ascensión y la segunda venida de Cristo para consumar su reino y su plan de redención. Así que estas son las dos primeras partes del argumento. La tercera parte es simplemente esto. La redención no sería necesaria a menos que seres humanos hubiesen caído en pecado. Y esto nos lleva a una conclusión. Entonces, la caída de la humanidad es necesaria para el último o el máximo propósito de Dios en crear el mundo. Así que sin la caída, sin la introducción del pecado y la maldad al mundo, no sería posible que Dios pudiese haber sido supremamente magnificado o magnificado de manera suprema. Ahora, nuevamente, Dios se puede glorificar en muchas maneras, pero lo que estamos hablando, a lo que nos referimos, es que ¿dónde es que Dios es glorificado con este grado supremo? Y yo añadiría a este argumento que no creo que hay un mundo posible donde algunos teólogos lo conocen así como un estado alterno, donde Dios pudiese haber sido glorificado, que no incluyera la encarnación del Hijo de Dios, su vida perfecta, su muerte, su resurrección, su ascensión y su segunda venida. Y particularmente el enfoque de toda la obra de Cristo en su persona está centrado en la muerte y resurrección. Esto es central. Sin esto no hay redención. Y sin esto, Dios no puede glorificarse a este grado supremo. Otra vez, esto no significa que Dios no pudo haber creado el mundo sin la caída. Dios claro que pudo haber creado el mundo. Y por supuesto que Dios pudo haber sido glorificado en un mundo no caído. Dios pudo haber creado las condiciones de Edén donde no hubiese ninguna prueba para Adán y Eva. Él pudo haber dicho, pueden comer libremente de todos los árboles del árbol. Él no necesitaba prohibir el comer de un árbol. Él no tenía tampoco que permitir que la serpiente llegara al jardín para tentar a Eva. Y piensa un poco en esto. Después de que sucede la caída, Dios, la palabra nos dice que Dios envía a 2 ángeles para prohibir la entrada al jardín del Edén. Así que podríamos preguntar, ¿por qué es que Dios no hizo esto desde el principio para que la serpiente nunca hubiese entrado al jardín y así tentara a la mujer? ¿Ves?
Dios creó las condiciones en el jardín del Edén que permitían que Adán y Eva pudieran pecar. Por ejemplo, Dios, Dios pudo haber creado las condiciones en el jardín en Edén para que fuese imposible que Adán y Eva sucumbieran ante la tentación y el pecado. ¿Y por qué digo esto? Porque como lo dije anoche, nosotros sabemos que sí habrá unas condiciones en el nuevo cielo y nueva tierra en donde los seres humanos redimidos nunca más tendrán la posibilidad de ser tentados y caer en pecado. Nunca más. Así que eso nos lleva a la pregunta, bueno, ¿por qué es que Dios no creó al mundo bajo estas condiciones desde el principio? Él no lo hizo porque creo que Él permitió la caída de la humanidad para introducir a su Hijo como el gran héroe de la historia en sí misma, que es la historia de la redención de Dios para este mundo caído. Y es a través de esta obra redentora del Hijo de Dios que magnifica la gloria de Dios y permite y demanda esta adoración a Dios que nunca hubiésemos experimentado si Dios no hubiese permitido las condiciones que hoy vemos. Dios no necesita haber creado absolutamente nada. Él lo hace de su soberana libertad que crea. Quiero que vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 5. Y quiero que podamos ver algo muy interesante aquí. Tenemos esta escena en el Apocalipsis de Juan, donde él es transportado al cielo y ve estas visiones impresionantes. Y me parece que esta es una de las más impresionantes, o la más impresionante en el capítulo 5. Y es esta visión del Cordero de Dios, que también es llamado el león de la tribu de Judá. Verso 4. Y en el principio del capítulo está este libro. Es un rollo que es presentado en el cielo. Y este rollo, podríamos decir que representa estos edictos en contra del mundo. Y nadie podría abrir este rollos con los sellos. Y aquí es donde vemos que Juan comienza a llorar al ver que nadie podía ser hallado digno de abrir el libro. Y aquí es donde llegamos al verso 5. Donde uno de los ancianos que está en esta escena celestial viene a Juan y le dice: no llores. Mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Miré y vi entre el trono, con los 4 seres vivientes y los ancianos, a un cordero de pie como inmolado. Ahora, sabemos que este es Jesucristo en su gloria post-resurrección, su gloria post-resurrección. Y me gusta que quiero que veamos la descripción a él. Es descrito como el Cordero, de pie como inmolado. Me parece que Jesús está de pie, aún llevando las marcas y las heridas de su crucifixión. Y esto es algo muy central para esta escena, muy importante. Y es descrito que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, que es Dios el Padre. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo:
Esta es la escena de adoración más grandiosa que vemos en toda la escritura. Y ellos cantan este cántico al Cordero y al que está sentado en el trono. Y dicen y cantan: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Y luego, si todavía no crees que esta es una escena suficientemente increíble, se pone aún mejor. Juan dice en el verso 11, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número de ellos era miriadas de miriadas y millares de millares. En otras palabras, un número astronómico que ni siquiera podían ser contadas. Masas de ángeles, de criaturas angelicales que decían a gran voz, verso 12, el Cordero que fue inmolado, digno es de recibir el poder, las riquezas y la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que hay en ellos. En otras palabras, toda ubicación posible donde existieran criaturas están uniéndose a esta adoración masiva al Hijo, al Cordero, diciendo al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la gloria, la honra y el dominio por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían amén, y los ancianos se postraron y adoraron. Quiero que puedas ver que lo que él está adorando acerca del Cordero es aquello que trae mayor gloria a Dios. Y esto que trae mayor gloria a Dios es el Cordero inmolado que ha comprado con su sangre gente de toda tribu, pueblo y nación. Y no hay otro lugar, no hay lugar en la historia del mundo o en cualquier punto alterno o momento alterno de situaciones donde Dios pudo haber traído mayor gloria a su nombre que en el Cordero inmolado que ha resucitado. ¿Puedes observar eso? Esta es la razón de la caída del hombre, de la humanidad. También quisiera que pudiéramos observar algo más. En sus libros hay un diagrama que mencioné anteriormente en la página 123. Y ahí tienen el relato, la línea de la historia de la Biblia y de otras historias. Y es una historia simple, ¿no? Creación, caída, así que la forma de U, la parte de abajo representa la crisis y luego regresa a la manera en que cómo las cosas deberían ser en la redención o el paraíso restaurado. Pero creo que esto no es completamente correcto en términos de describir la verdadera línea histórica de la Biblia. Porque me gustaría sugerirles que el diagrama que tengo en la siguiente página, en la página 124, es todavía más certero. No es en forma de U, está en forma de J. ¿Por qué está en esta forma? Porque creo que las condiciones del mundo redimido y la restauración total que tendrán su consumación completa en los nuevos cielos y nueva tierra serán mucho mejores que las condiciones
al jardín del Edén que existía antes de la caída. Ahora, ¿por qué es esto? No tiene nada que ver con que si esto vaya a ser más perfecto en cuanto a cosas materiales comparado a lo que había en el jardín del Edén. Pero la razón por la que esta creación redimida será mayor o mejor que la creación previa a la caída de Adán y Eva es porque toda la historia de la crisis nos lleva a una adoración mayor por aquel que ha logrado la redención, quien es nuestro Señor y Salvador, quien murió en la cruz para pagar la paga por nuestros pecados y quien resucitó de la muerte para derrotar al pecado y la muerte y al diablo, a Satanás, la maldad y todo lo conectado a la gran crisis de toda la historia de la humanidad. Y sin este gran héroe Jesucristo, quien vino y resolvió esta crisis, este problema, a través de su propia muerte y resurrección y ascensión, nosotros no tendríamos el tipo de adoración a Dios por la belleza de esta historia, por la belleza de su gracia y por su gracia. No tendría, porque no habría esa oportunidad para desplegar, a menos que hubiese planeado a una creación que cae y luego fuese redimida. ¿Por qué adoras a Dios como creyente? ¿Por cuál es la razón por la que más adoras a Dios como creyente? ¿Acaso no es porque Dios te tomó de lo más profundo de tu maldad, de tu depravación, de tu maldad, de tu existencia en este mundo horrible caído? ¿Cómo Él te tomó, cómo Él te jaló de las profundidades del pecado, de muerte y destrucción y caos, y te puso en la roca de su salvación y te dio una heredad que ha sido reservada para ti en los cielos y que nunca perecerá, nunca será maldita, nunca fallará, nunca va a ser manchada, nunca va a ser tomada de ti, sino será de ahí para toda la eternidad? ¿Hay algo que pudiera agradecer más que esto a Dios? ¿Hay algo más por lo cual podrías agradecerle a Dios? Yo creo que no sería posible con la magnitud de lo que percibimos, cómo percibimos la redención, porque esta es la mejor historia en la historia del mundo. Y si tú eres un creyente, tú eres parte de esta gran historia. Ahora hay algunas cosas que quisiera decir, porque algunas de estas preguntas van a surgir. Es importante reconocer que la caída no es un tipo de necesidad intrínseca. No es como si la caída de Adán y Eva y la introducción del pecado al mundo era algo por lo que Dios estaba obligado a hacer. Dios no necesitaba crear el mundo de esta manera. De hecho, Dios ni siquiera no necesitaba crear el mundo. Él no necesitaba crearnos a nosotros. Él no necesitaba de nada. Dios estaba completamente satisfecho en su autosatisfacción de su ser trinitario a lo largo de toda la historia. Y Dios no puede aumentar su propia satisfacción haciendo algo. Dios no puede hacer crecer su gloria intrínseca al hacer algo. Porque la gloria que Dios trae a sí mismo es una gloria externa que está siendo reflejada en sus criaturas que le dan la gloria a Él. Dios no necesita hacer nada para elevar su propia gloria intrínseca, la cual existe en su propio ser, porque Él es Dios. Y no puede tener mayor o menor gloria en sí mismo. Así que la gloria que Dios trae a sí mismo no es una gloria intrínseca,
que es intrínseca a su propio ser, sino se trata de una gloria externa que Él despliega a su creación porque Él quiere compartir algo acerca de su gloria intrínseca a nosotros como sus criaturas creadas a su imagen. Y creo que Él busca hacer esto de manera suprema, y es esto lo que lo llevó a crear la historia tal y como lo hizo. Así que podríamos decir que el propósito de Dios, en lo que pudiéramos llamar la necesidad de la caída, para poder lograr los planes de Dios, no fue una necesidad intrínseca o una necesidad absoluta, pero más bien lo que yo llamo una necesidad condicional. En otras palabras, estaba condicionado en la naturaleza de Dios, no solamente traer gloria a sí mismo. Hay muchas maneras en que Dios puede traer gloria a sí mismo en su creación. Pero lo que Dios quería hacer era glorificarse de manera suprema. Él buscaba maximizar su gloria a un grado N. Y una vez que ese es su propósito, se convierte en su propósito, entonces eso lo llevó a crear condiciones en el mundo de manera que la caída tuviera lugar para que Él pudiese introducir a su Hijo Jesucristo para ser el héroe de la historia y derrotar el pecado y la maldad y Satanás y toda parte de la maldad a través de la encarnación de su Hijo. Vida, muerte, resurrección, ascensión y segunda venida. Espero que puedas observar eso. Ahora me gustaría poder realmente enfocarnos en quien considero el gran héroe de la historia, que es Cristo. Y pueden seguirme. Vayan a la página 145 a la 146, ahí en su libro. Y no voy a tomar mucho tiempo aquí. Simplemente les animo a que puedan leer esta sección del libro si realmente quieren tener un conocimiento, un acercamiento mayor acerca de esto. Pero lo que quiero hacer con este cuadro, con esta tabla que ven ahí, en la que tenemos a esta persona única en la historia de la humanidad, a quien llamamos el Salvador humano divino, Dios hecho hombre. Uno de los grandes misterios de la fe cristiana es el hecho que la segunda persona de la Trinidad, verdaderamente Dios, vino a esta tierra y asumió una naturaleza humana en adición a su naturaleza divina. Ahora, como cristianos, creemos que Jesús fue ambos, Dios y hombre. Pero algunas veces creo que no pensamos profundamente en cuán magnífico y realmente cómo nos lleva a nuestra mente a explotar cuando realmente entendemos esto. Así que tenemos esta serie de contrastes entre la naturaleza divina de Jesús y su humanidad o su naturaleza humana. Y al mismo tiempo, por ejemplo, Él es el creador increado y de la misma manera se viste de una naturaleza creada. Él es el ser infinito en su ser, completamente ilimitado. Y aún así, cuando asume y añade humanidad, se viste de una existencia finita, limitada. Y recuerden, ambas cosas crean cierta tensión. Cuando Jesús se convierte humano, de ninguna manera hace a un lado su divinidad. A lo largo
desde el punto de su concepción y de su nacimiento virginal, él nunca cesa de ser completamente Dios, plenamente Dios. Entonces, por ejemplo, aún y cuando lo vemos que necesita dormir, comer, tomar, al mismo tiempo, él está sosteniendo todo el universo. ¿Acaso no es esto magnífico? ¿Algo que explota nuestra mente? Porque no solamente es aquel infinito, ilimitado, que no necesita de nadie, sino que toma esta naturaleza humana, dependiendo enteramente del Espíritu de Dios, para dirigirle en su humanidad. De la misma manera y al mismo tiempo, Él es el sustentador del universo, como lo mencioné. Y como humano, se sujeta a sus leyes divinamente ordenadas. Él se cansó, tuvo que descansar en la barca. Es impresionante, ¿no? Ahí en Marcos capítulo 4, donde Él está dormido, descansando, y momentos después Él alza su voz y calma la tempestad. ¿Cómo es que eso puede suceder? Él es el inmutable, incambiable. Y aún así cede a las condiciones mutables de sus frágiles y vacilantes criaturas. Él es el Dios invisible, el espíritu incorpóreo, y al mismo tiempo se vuelve visible y adquiere un cuerpo físico y mora entre nosotros. Al igual que cada uno de nosotros. Y en cada manera, así como cualquier otro ser humano, pero sin pecado. Él es el omnipresente, que no está confinado al espacio. Y aún así viene a vivir en este mundo y se ubica en el espacio, en un lugar, igual que nosotros. Él es el eterno y atemporal. Y al mismo tiempo Él entra a la narrativa de la historia y entra a vivir en el mismo ámbito donde Él, al mismo tiempo, en la línea temporal donde Él mismo es el autor. Él es el ser omnipresente y todopoderoso y coexiste con la debilidad. Él es el ser omnisciente, Él conoce todos los misterios, Él es la fuente de todo conocimiento, como lo dice Colosenses 2, verso 3. Y de la misma manera adquiere una mente humana que leemos nosotros en Lucas capítulo 2, que crecía en sabiduría, en conocimiento. El que conoce todas las cosas. El ser perfectamente justo, que no está sujeto a ninguna tentación. Santiago capítulo 1, verso 13 nos dice que Dios no puede ser tentado. Cuando Jesús sufre tentación, no es su naturaleza humana la que sufre tentación, sino que es su naturaleza, no es su naturaleza divina, sino su naturaleza humana. Él es el Dios impasible que no puede sufrir, que significa que no puede sufrir, no es posible para Él pasar por sufrimiento. Hay mucho que puede decirse sobre esto, pero de la misma manera, Él es varón de dolores y experimentado en quebranto. Jesús sufrió de la misma manera que tú y yo. De hecho, Él sufrió más allá de lo que nosotros podamos imaginar. Nadie ha sufrido más que nuestro Señor Jesucristo. Y finalmente, el ser inmortal que vive por los siglos de los siglos. Esta es la descripción que Juan hace de Jesús en Apocalipsis 4, verso 9. Se vuelve mortal y muere de forma brutal en este terrible instrumento de muerte llamado la cruz. Esto es digno de una vida entera de contemplación. El verdadero valor único de este Salvador y Redentor. No es posible para nosotros imaginar una figura más grande en la historia de la humanidad que pudiese igualar al inigualable Cristo. Y lo que es importante para nosotros de poder apreciar es que
tanto su naturaleza divina como su naturaleza humana era absolutamente necesaria para que nosotros pudiésemos ser salvos. Él necesitaba morir como hombre para pagar por los pecados de los hombres y mujeres. Y sin su naturaleza divina, su muerte no hubiese tenido ningún poder para salvar, porque es solamente la naturaleza divina que está permitiendo proveer ese poder para la resurrección, para poder salvarnos de nuestros pecados. Y es así que el gran héroe de la historia tiene que ser Dios y hombre al mismo tiempo en una persona, juntos en una persona. Y me gustaría terminar esta noche con algunos puntos. Y luego tendremos un anuncio y vamos a tomar algunas preguntas. Voy a mencionar algunas maneras algunos puntos prácticos para nosotros que estamos sufriendo, creyentes que sufrimos con respecto a la teodicea de la gloria mayor. Y la primera implicación de esto. Y el primer punto es que Cristo está llevando o lleva nuestros pecados. El mal es algo que está fuera de nosotros y es perpetuado contra nosotros, pero al mismo tiempo está en nosotros y es perpetuado por nosotros. Nosotros somos tanto las víctimas del mal y también recibimos el sufrimiento al ser víctimas del mal, pero de la misma manera nosotros también estamos activamente actuando en pecado y Jesús vino para poder cubrir todo sufrimiento, para tomar cartas en el asunto. Nosotros somos víctimas y culpables. Isaías capítulo 53, verso 5 dice que Él fue molido por nuestras transgresiones, por nuestras iniquidades. De hecho, el verso 10, Él fue herido por nuestras transgresiones y molidos por nuestros pecados. Y el verso 10 dice que quiso el Señor quebrantarle y la voluntad, y Él estaba permitiendo que esto sucediera. Y esto fue algo que le agradó al Señor. Y esto es algo que también podemos observar que era parte de la voluntad de Dios, el poder salvarnos. Verso 10, Él quiso el Señor quebrantarle. Romanos capítulo 5 también nos dice cómo cuando el pecado abunda, sobreabunda el pecado. Cuando el pecado abunda, sobreabunda la gracia. Uno de los grandes puntos de esta teodicea de la gloria mayor es que uno de los atributos de Dios por los cuales nosotros le alabamos más es su gracia. En otras palabras, ¿qué es lo que celebramos más en nuestra salvación? Que la gracia incondicional de Dios que nos salva de nuestros pecados. Y sin la caída y sin nuestra propia depravación humana, Dios no tendría la ocasión para poder desplegar su gracia o la oportunidad. No había necesidad de que Dios mostrara y desplegara su gracia en el jardín del Edén antes de la caída de Adán y Eva, porque ellos no tenían ese concepto de Dios. Seguramente ellos sabían y conocían del amor de Dios, pero la gracia de Dios es una dimensión única del amor de Dios, que no tenía ocasión para ser desplegada a menos de que la caída hubiese tenido lugar. Así que el hecho de que nosotros seamos tanto víctimas como aquellos que culpables por el pecado, y si nosotros hemos experimentado la misericordia de Dios, hemos experimentado lo más grandioso que el ser humano puede experimentar. Y es poderoso. Y muchos de ustedes seguramente, algunos de ustedes han vivido el dolor y las consecuencias del sufrimiento por una parte.
o alguien que haya causado gran maldad a tu vida o tú mismo has actuado de esta manera y eres culpable, y seguramente hay algunos aquí que han vivido vidas muy pecaminosas, pero ahora se presentan ustedes como aquellos que han experimentado la gracia de Dios, que ha limpiado su récord, que les ha perdonado por todos sus pecados, por todos sus pensamientos, toda palabra horrible que haya salido de sus labios, toda acción pecaminosa que hayas cometido, Dios lo ha limpiado por completo porque Él ha desplegado su gracia en ti de tal manera que ahora tú ni siquiera puedes imaginar lo profunda que es esta gracia. Yo creo que hay mayor gloria, mayor florecimiento, hay un bien mayor para pecadores redimidos que para criaturas no caídas que no necesitaban gracia, no necesitaban salvación, no necesitaban el perdón, no necesitaban transformación. Yo creo que nuestro pecado permitió poder ver esa gracia de Dios y su gracia es magnificada solamente al enfrentarse al pecado, sobre todo de la manera en que nosotros lo hemos experimentado, ya sea como víctimas del pecado, ya sea moral o natural, o si somos nosotros culpables o los que actúan conforme a la maldad, en actos de maldad. Esto también se va atado, va de la mano con el hecho de que no solamente Cristo carga o lleva nuestros pecados, pero también nuestro lamento o nuestro dolor. Yo les animo a que no tenemos tiempo, pero les animo a que puedan leer Isaías 53. No tenemos tiempo en esta noche, pero los versículos 3 y 4 y el Salmo 56, versos 8 al 11. Para que puedan observar cómo es que Cristo lleva nuestro dolor. Esto es algo que no siempre se enfatiza, pero yo creo que parte de la muerte redentora de Cristo, no solamente para llevar nuestros pecados, sino también por nuestros dolores, que está conectado a nosotros vivir en un mundo caído. Número 3, debemos reconocer que Cristo inevitablemente terminará contra esta guerra, contra el pecado y el dolor. Y tengo una sección en el libro en la que hago una exposición de 2 Corintios, capítulo 4, versos 16 al 18. Tengo un diagrama en el libro donde explico cómo ese pasaje, 2 Corintios 4, 16 al 18, no recuerdo el número de página, pero les animo a que vayan a casa y puedan leer esa sección. En 2 Corintios 4, verso 16 al 18. Y hay mucho más que pudiese yo decir sobre esto, pero mi tiempo está llegando al fin. Pero quiero cerrar con una frase por John MacArthur, porque una de las cosas que esta teodicea hace, esta teodicea de la gloria mayor, y yo ya he hecho una alusión a esto, es que permite o guía a una adoración mayor de Cristo, de la cual nunca terminaríamos de expresar, o no podríamos expresar bajo otras circunstancias, a menos que la caída no hubiese tenido lugar. Pues si no hubiese sido requerida la redención. Esto es lo que dice el pastor John MacArthur. Él dice lo siguiente: toda la razón por la que Dios ordenó que el mal existiera fue por su propia gloria, para que por siempre jamás los santos ángeles y los santos redimidos le dieran gloria en la plena comprensión de todos sus atributos. Antes del pecado, Dios no era adorado plenamente por su justicia,
en el trasfondo de la injusticia. No era adorado, ni podía serlo plenamente por su amor, hasta que Él demostró la clase de amor que ama al enemigo, a los pecadores rebeldes. No fue adorado plenamente por su santidad hasta que su ira mostró cómo odiaba el pecado. Y no fue adorado por su gracia hasta que mostró el perdón y la misericordia a los elegidos. En cada caso existe esta gran revelación de la naturaleza de Dios. ¿Por qué? Para mostrar su gloria. Y yo añadiría, para demostrarla supremamente.